Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Como me ven, tengo un atuendo en alusión al homenaje que todos los meses de mayo se le realiza a la etnia negra. En el día de hoy estaríamos realizando en la iglesia, si estuviéramos allá, nuestro culto de la etnia negra. Ya me imagino a todo el mundo con su atuendo y con esas comidas deliciosas de la etnia negra que estaríamos llevando a la iglesia para después del culto entrarle. Tú sabes cómo es la cosa después del culto de la etnia negra. Así que quise vestirme hoy así. Quiero agradecer a todos los hermanos que de manera entusiasta hasta todo el día de ayer sábado estuvieron donando una hora de su tiempo, algunos más de una hora, algunos, con un tema que repartimos agradando a Dios en nuestras 24 horas de oración en esta pandemia. Así que quiero agradecer a todas las personas que han participado y que entiendan que todo el tiempo que damos a Dios no es en vano. Ningún tiempo que usted le da a Dios es en vano. Y estamos satisfechos al saber que Dios mirará a nuestra iglesia con agrado, sabiendo que toda su congregación estuvo involucrada en al menos una hora de oración, un día completo. Así que felicito a todos los hermanos que participaron en nuestras recientes 24 horas de oración. ¿Cuántos están listos entonces para una palabra este domingo? La última vez estuve hablando sobre la importancia de ser un cristiano maduro. ¿Cuántos lo recuerdan? Bueno, en esta ocasión, en este día, quiero hablarles sobre la fe que es madura. ¿Cuántos saben que hay fe y hay fe? Entonces, como pastor me interesa que la fe de nuestros miembros sea una fe alta, una fe elevada. Mire, mi hermano, usted no podemos andar por la vida como cristianos sin tener fe. ¿No? La Biblia dice, mi hermano, que vivimos por fe. Pablo le escribió a los cristianos en Roma diciéndole que mas el justo por su fe vivirá. Jesús siempre decía que conforme a tu fe será hecho. Y en el libro de los Hebreos se dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, mi hermano, no solamente necesitamos poseer fe, sino que necesitamos que la fe nos posea a nosotros. Pero ¿qué sucede cuando esa fe que tenemos falla o las cosas no resultan como lo pedimos en oración y fe a nuestro Señor? Eso es como si, por ejemplo, organizáramos un evento evangelístico al aire libre y entramos en oración pidiéndole a Dios que por favor ese día no llueva para que podamos realizar la actividad de manera agradable, con un sol que nos permita evangelizar a los hermanos, y resulta que queda un tremendo aguacero. ¿Ah? ¿Cómo se sentiría usted? O por ejemplo, usted le está pidiendo a Dios que se quiere casar con tal o cual persona y resulta que esa persona no tiene ningún tipo de interés en ti y se casa con otra persona, ¿no? ¿A cuánto le ha pasado eso? O que oramos por alguien, oramos por una persona con fe pidiéndole a Dios que por favor la sane, y lo que vemos es que la persona cada día se enferma más y más hasta que finalmente fallece. ¿Qué pasa cuando la fe que pones en ejercicio no resulta como esperas? Mi hermano, déjame decirte que no todo el tiempo las cosas saldrán como esperamos o como queremos, por mucha fe que tú le pongas a las cosas, ¿no? Porque, mi hermano, a veces las tentaciones, las tribulaciones, los desencantos, los temores, las lágrimas, mi hermano, no evitarán que la fe pueda evitar que vengan momentos difíciles a nuestra vida por mucha fe que tengamos. Por eso en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, Dios precisamente hace alusión a este aspecto. Hace alusión a personas que tenían fe y a pesar de su fe, las cosas no salieron como se esperaba. Estamos hablando de los héroes de la fe. Usted sabe que el capítulo 11 de Hebreos habla de las personas importantes de la fe.
eran personas que le servían a Dios y que muchos de ellos eran perseguidas. Y tuvieron que vivir con eso, tuvieron que vivir sirviéndole al Señor, siendo perseguidos, siendo acosados por las personas de la época que querían hacerles daño, querían encarcelarlos, hasta matarlos en muchas ocasiones. Por eso, mi hermano, este tema que quiero hablarte hoy será importante para ti y para mí, porque así como queremos ser cristianos maduros, nuestra fe también debe ser una fe madura. Porque, mi hermano, no todo el tiempo, por mucha oración que tú le metas, las cosas saldrán como tú esperas. Así que vamos a nuestra Biblia. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos del 32 en adelante. Hebreos 11, 32. ¿Lo tiene? Dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mi hermano, hasta aquí la lista que te he dado, usted me dirá, chulata, yo quiero contar con ese tipo de fe, yo quiero que mi vida, ese es el tipo de vida que yo quiero tener. Pero, mi hermano, lo que continúa de este versículo en adelante es lo que mucha gente ignora o no le gusta leer. Sigamos leyendo el 35. Dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos en prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Ah? ¿Cómo te parece esa? Y usted podrá pensar, bueno, debe ser que a estos hombres algo no les salió bien, tal vez no tenían suficiente fe cuando sufrieron todo este tipo de vivencias. Pero no, mi hermano, no es así. Mira lo que dice el versículo 39. El 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mire lo que dice ahí. Dice: aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, Dios le está diciendo que fueron personas que, si lo ponemos en términos de calificación, ganaron 5 o ganaron a pesar de las circunstancias que vinieron en su momento. Amén. ¿Lograron escapar de las circunstancias difíciles en que vivieron? No. Pero supieron aguantarlas, supieron vivir con ellas, y al final Dios los incluyó en este, como se le llama en algunos casos, el museo de la fe. Porque fueron personas que, a pesar de que vivieron situaciones difíciles en su época, fueron personas que nunca bajaron la fe, mantuvieron una fe fuerte, ¿no? Aprendieron a vivir con situaciones adversas toda su vida. Por eso yo quiero, amado hermano, en esta mañana hablarte de 3 cosas que hacen que tu fe sea madura. ¿Cuántos quieren tener una fe madura de verdad? Mucha gente tiene fe artificial, hasta supersticiosa. Hay gente que tiene una fe supersticiosa, en vez de tener una fe espiritual, una fe fuerte, una fe bíblica. Por eso, mi hermano, quiero que hablemos sobre 3 aspectos importantes que harán que tu fe
sea una fe madura. ¿Cómo anda tu fe? El primer punto es lo siguiente. Una fe madura cree en el poder sobrenatural de Dios. Eso significa, mi hermano, que si Dios no lo puede hacer, no es porque no puede hacerlo. Recuerda que Dios lo puede todo. En esa lista de Hebreos 11 del 32 al 35 se menciona una serie de eventos sobrenaturales que vivieron estos hombres de la época, y muchas de esas historias las conocemos desde niños. Muchas de esas historias las conocemos. Por ejemplo, ¿quién no conoce la historia, la situación que pasó David? David fue puesto en un foso con unos leones porque desafió la autoridad del rey, un edicto que había impuesto diciendo que nadie podía orar a un Dios distinto al de ellos, y Daniel no dejó de mantener su protocolo de oración a su Dios, y fue metido en un foso de leones, y la Biblia dice que Dios le cerró la boca a los leones, que nada le hicieron. ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, también el caso de sus amigos? Mesac, Sadrach y Abednego. La Biblia dice que el rey les impuso la obligación de arrodillarse frente a una imagen, y estos se negaron. Y por negarse fueron metidos a un horno de fuego, y la Biblia dice que ni aun sus ropas volvieron a humo, y sus cabellos, ninguno de ellos se quemó ni nada por el estilo. Es decir, vivieron aspectos sobrenaturales por la fe que tuvieron. ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, a David y Goliat? La Biblia habla que Goliat era un hombre de casi 3 metros, que tenía al pueblo de Israel sugestionado, lo tenía con temor. La Biblia dice que por 40 días los amenazaba, diciéndole: envíenme a alguien. Hasta que David llegó, valiente, y muchos decían que David era muy pequeño, parece gigante, pero David tenía otros planes. Su fe era de tal magnitud que él veía distinto a la situación que veían sus paisanos. Y él dijo: es tan grande que no puedo fallar con lo que voy a hacer con él. Y usted conoce la historia, ¿no? ¿Cuántos conocen lo que vivió Pedro cuando Pedro fue encarcelado? La Biblia dice que Pedro fue encarcelado, pero milagrosamente Dios mandó un ángel para liberarlo. Y Pedro no salió brincando un muro o escapando, brincando alguna cerca. No, salió por la misma puerta de la cárcel. Mira, Pedro entró más fácil a la cárcel que al lugar donde supuestamente estaban orando por él. ¿Cuántos recuerdan el caso de cuando Pedro sale de la cárcel? Había un grupo de hermanos orando en una casa, como estamos tú y yo ahora en nuestras casas en esta cuarentena. Estaban orando para que Dios hiciera algo por Pedro, y cuando Pedro llegó a la casa y tocó la puerta, no le querían abrir. Entró más fácil a la cárcel que al lugar donde supuestamente estaban orando por él. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Mi hermano, los que hemos tenido algún tiempo en las cosas de Dios, de alguna forma hemos experimentado el poder sobrenatural de Dios. Y eso obviamente fortalece nuestra fe. Fortalece el tiempo que estamos. Y mi hermano, ya no tenemos temor a ninguna situación, ni de enfermedad, ni contratiempos, porque hemos experimentado y hemos visto el poder sobrenatural de Dios en otras personas, mi hermano, que ya nada nos asusta, porque sabemos el Dios que tenemos, y nuestra fe está a la altura de cualquier circunstancia. Amén. Por eso, mi hermano, es importante que nosotros entendamos que una fe madura es una fe que cree en el poder sobrenatural de Dios. Si no creemos que Dios puede hacer cosas extraordinarias, si no creemos que Dios puede hacer cosas milagrosas, entonces tenemos problemas con nuestra fe. Amén. Número 2. Una fe madura se inclina frente al propósito soberano de Dios. Mi hermano, a veces los caminos de Dios son misteriosos, pero eso no quiere decir que sean inciertos o sean débiles. Mira, en Hebreos 11:37 dice, por ejemplo, que muchos discípulos fueron apedreados. Fueron apedreados, mi hermano. La Biblia demuestra que cuando Zacarías
Zacarías, el profeta Zacarías fue apedreado hasta la muerte. La Biblia también habla que cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, le predicó a más de 3,000 personas, todas fueron salvadas. Pero también la Biblia muestra que Esteban, lleno del Espíritu Santo, también cuando predicó la palabra del Señor, ocurrió al contrario. Tal vez recibió 3,000 pedradas hasta que lo mataron. Fue apedreado a muerte. Amén. Y mi hermano, la Biblia dice que otros fueron aserrados. Ahí mismo dice que fueron apedreados y también fueron aserrados. ¿Sabe quién fue aserrado en la Biblia? Ahí hace referencia al profeta Isaías. Isaías fue puesto dentro de un árbol hueco porque el rey Manasés le tenía tanto odio que lo quería matar. Y la Biblia dice que metió al profeta Isaías en un árbol, en el hueco de un árbol seco, y dice que el árbol fue cortado con un serrucho. ¿Te puedes imaginar ese tipo de muerte? ¿Cómo murió el profeta Isaías? Aserrado, metido en un árbol hueco, y lo pasaron la mitad de su cuerpo con un serrucho. Bueno, así fue muerto el profeta Isaías. Y el rey pensó, era una forma del rey de burlarse de los cristianos, ¿no? Y eso pasa hoy. Todavía los cristianos, los hombres de Dios son perseguidos, como dije la última vez. Ahora tal vez de manera más sutil, de manera más sofisticada y hasta más científica, si usted quiere ponerlo así también. Mi hermano, los cristianos eran personas que eran dados como comida a los leones en los coliseos. Ponían a los cristianos en los coliseos y toda la muchedumbre clamaba y vitoreaba, viendo cómo los leones hambrientos despedazaban a los cristianos. Usted sabe también que los cristianos eran atados a postes en las playas durante marea baja, para que cuando la marea subiera, ellos murieran lentamente. Mira el tipo de muerte que le daban a los cristianos en esa época. ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, el caso de Lázaro? Vamos a ver Juan 11. Vaya conmigo a Juan 11 para que veamos algo que sucedió y que tal vez usted no le prestó la debida atención en cuanto al caso de Lázaro. Juan 11:5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, en el versículo 14 y 15 del mismo Juan 11 dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. En un versículo está diciendo que ama a Marta, María y Lázaro, pero más adelante está diciendo que Lázaro murió y se alegra. Y mi hermano, cualquiera que lee eso sin entender el trasfondo, sin entender el propósito espiritual que había con lo que hizo Jesús, se confundiría. Y mi hermano, todos sabemos la historia. Dios tenía un plan maravilloso con Lázaro. Y usted sabe cuál fue el desenlace, que Lázaro fue resucitado. Y eso levantó la fe que tenía Marta y María, que estaban desoladas con la muerte de su hermano y que culpaban a Jesús de ese hecho por haberse demorado más del tiempo requerido en que podía ser salvado. Entonces, mi hermano, Dios no nos dice que no tendremos dificultades. Tendremos dificultades, pero también dijo que al final estaríamos en victoria. Por eso me encanta lo que dice el libro de Romanos 8. Vaya conmigo al libro de Romanos, un poquito más adelante. Romanos capítulo 8. Por eso me encanta lo que dice Romanos 8, del 35 al 37, que dice así. Romanos 8, 35 al 37 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Amén. No está diciendo que no vamos a experimentar problemas, no vamos a experimentar dificultades, siempre las experimentaremos. Eso forma parte de la vida. La Biblia también dice que tenemos que pasar por muchas tribulaciones,
no hice de algunas para poder llegar al cielo. Así que, mi hermano, si piensas que por ser cristiano no vas a pasar por dificultades, no sé qué Biblia estás leyendo. La Biblia es clara en eso. Pasaremos por dificultades. Eso forma parte del crecimiento espiritual de todo cristiano. Y mediante esas dificultades son las que nos garantizan la entrada al cielo, porque así dice la Biblia. Tendremos que pasar por muchas, mira que dice muchas tribulaciones para poder llegar al reino de los cielos. Y eso no quiere decir que tu fe debe ser una fe baja, sino que tu fe debe ir a la altura o a la medida de la circunstancia que Dios espera que tú la tengas. Amén. Que seremos personas victoriosas, seremos personas que al final, a pesar de las circunstancias, tenemos la esperanza de que terminaremos en fe y logrando la justicia o la corona que nos fue prometida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso le pasó a Juan el Bautista. ¿Cuántos recuerdan a Juan el Bautista? Mira, mi hermano, uno de los mejores elogios que soltó Jesús en su peregrinar fue dirigido a Juan el Bautista. Mire lo que dijo en Mateo 11:11. Busque Mateo 11:11. Mateo 11:11. Jesús dijo, hablando sobre Juan. Dice, de cierto os digo, hablando Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Eso lo dijo Jesús, hablando de Juan el Bautista. ¿No? Sin embargo, Juan también tuvo sus situaciones difíciles. Juan también tuvo sus momentos de duda. Hablamos de eso en una prédica que les traje hace algún tiempo ya. Que llegó un momento en que Juan, recuerden que Juan era el que preparó el camino de Jesús. Juan era el que hablaba del arrepentimiento, les pedía a todos que se arrepintieran. Juan decía que venía alguien que no era digno de que él le sujetara, le amarrara las sandalias. Venía alguien Juan decía que venía alguien que iba a bautizar con espíritu y con fuego, que era muy superior a él. Pero cuando llegó el momento, la Biblia dice que en un momento en que Juan quedó preso, a Juan no le gustó, porque Juan entendió que si Jesús ya estaba, como ya tenía conocimiento, ¿por qué Jesús lo había dejado en la cárcel? Y llegó un momento en que él, con la duda que tenía, obviamente disconforme con lo que estaba pasando en su vida, mandó a unos discípulos de él donde Jesús para preguntarle si Jesús era el que estaban esperando o si estaban esperando a alguien más. Y mira lo que dice Mateo 11 del 4 al 6. Ahí mismo, Mateo 11 del 4 al 6 dice así: respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y buenaventurado el que no haya tropiezo en mí. Dios le está diciendo a Juan, hey Juan, no te molestes conmigo, ¿no? ¿Qué pasó con esa fe que tú debiste tener? Porque llegó un momento, vuelvo y digo, que Juan no entendía que si Jesús estaba por ahí, estaba peregrinando, ¿por qué Jesús no hizo algo por él? Pero mi hermano, todo fue profetizado. Y estamos hablando de alguien que Jesús elogió, que se supone que no debería tener estas dudas en cuanto a su fe en su momento, pero si Juan las tuvo, mi hermano, Juan también las tuvo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Así que, ¿cuántos han orado pidiéndole a Jesús que haga algún tipo de milagro, pero no pasa nada? No pasa nada, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Eso no quiere decir que porque Dios no te cumple alguna petición y tú hayas hecho con mucha fe y no la cumples porque Dios no te ama o porque Dios no puede hacerlo. Mi hermano, Dios lo puede todo. Lo que tenemos que hacer, mi hermano, es entender que Dios no es nuestro sirviente. Él es soberano y hace como quiere. Alguien dijo, fe no es tanto el recibir de Dios lo que queremos, sino aceptar de Dios lo que Él quiera darnos, lo que Él quiera darnos, lo que quiera permitirnos. Eso es tener fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, mi hermano, usted y yo necesitamos una cláusula en este contrato de fe
que diga, por ejemplo, que si no recibimos lo que pedimos, agradezcámosle a Dios porque Él sabe mucho mejor las cosas que nos convienen. Mi hermano, y eso yo lo he aprendido en la vida. Por mucha fe que tú le pongas a una petición de Dios y no te la concede, no te molestes, no te aflijas, no sientas que tu fe ha mermado, sino manténla fuerte, porque recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y Él sabe lo que es bueno para ti y para mí. Y si Él en un momento dado decide no concederte una petición que le hayas hecho con mucha fe, con mucho ayuno y oración, es porque Dios sabe lo que es mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos recuerdan el pasaje de Sadrach, Mesach y Abednego nuevamente? Quiero volver allí. El rey les advirtió diciéndoles: si ustedes no se inclinan a la imagen, los meteré en el horno de fuego. Y mi hermano, a mí me fascina y me encanta lo que estos muchachos le contestaron al rey. Y estos son versículos que usted y yo debemos subrayar en su Biblia. Vaya conmigo al libro de Daniel. Vamos a ver lo que dijeron estos muchachos, mi hermano. Le dijeron unas palabras maravillosas que nosotros debemos subrayar en nuestra Biblia, y eso nos hace, mi hermano, que nuestra fe sea de la expectativa que Dios espera. Mire lo que contestaron los muchachos al rey cuando el rey los amenazó diciéndoles: si ustedes no se inclinan a mi imagen, los meto en el horno de fuego. Mira la respuesta que le dieron estos jóvenes al rey. Eso está en Daniel 3, del 16 al 18. Subraye eso en su Biblia. Mire lo que dice estos muchachos. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, así se llama este mensaje, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira la respuesta que dio estos muchachos. Mi hermano, la Biblia no dice que ellos, cuando el rey los amenazó, le dijeron al rey: danos un momentito, vamos a reunirnos para hablar, para ver qué decidimos hacer en cuanto a lo que nos estás diciendo. La respuesta fue inmediata. La respuesta de estos muchachos fue inmediata. No pidieron tiempo fuera para debatirlo entre ellos, para ver qué decidían hacer. No, la respuesta fue inmediata. Y me encanta que ellos les dicen: no tenemos que responderte sobre eso. Nuestro Dios nos puede librar de ese horno de fuego. Y me encanta el versículo 18 cuando ellos dicen: y si no, así se llama este mensaje. Y si no, sepas que no nos vamos a doblar. O sea, ellos están diciendo: nuestra fe es tan alta que confiamos en que Dios nos puede librar. Pero si Dios no lo hace, igual no nos vamos a doblar delante de la imagen que levantaste. Y mi hermano, si ese es el tipo de fe que Dios quiere que tú y yo tengamos, una fe que aunque las cosas no te salgan, tú te mantengas firme y adorando y alabando a Dios a pesar de que no te concedió lo que tal vez con mucha fe le pediste. Estos muchachos nos enseñan muchas cosas, mi hermano. Y me agrada porque la Biblia no dice que ellos pidieron tiempo fuera, de que vamos a hablar para ver qué hacemos aquí con esta amenaza, porque nuestra vida está en juego. A ellos no les importó perder la vida, pero sí mantuvieron la fe y la confianza en el Dios que adoran. ¿Pasa lo mismo contigo? ¿Qué pasa si tú pides algo y no ocurre? ¿Qué pasa si tú le pides a Dios algo? Tal vez estás pidiendo por la vida de un hijo muy enfermo y Dios no te lo concede. No te lo concede, porque Dios es soberano, mi hermano. Por eso puse a este mensaje como título: y si no. ¿Qué pasa si Dios dice no? A pesar de que tu petición puede ser legítima, tu petición puede ser auténtica, tu petición puede ser bien fundada, pero Dios dice que no, pues. Y si Dios dice que no, ¿cuál será tu actitud? ¿Vas a quejarte? ¿Vas a recriminar?
Tu fe menguará, dejarás de creer, te apartarás. Porque a veces pensamos que Dios es nuestro esclavo, que Dios tiene que siempre surtir nuestras peticiones. No, mi hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Pero tal vez no responda de la manera en que tú quieres. Tal vez responda en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, sabiendo lo que nos conviene y lo que no. Y es como yo dije en prédicas anteriores. A veces nos piden que oremos por personas enfermas y lo hacemos. Oramos por las personas enfermas. Pero siempre decimos, si es tu voluntad. Porque no sabemos la voluntad de Dios. De repente Dios se la quiere llevar a la persona. Y estamos orando en un sentido que Dios no está de acuerdo. Por eso siempre, a pesar de que oramos por la petición que nos piden, siempre menciono si es tu voluntad. Porque es la voluntad de Dios la que siempre va a imperar, no la nuestra. Y si no opera conforme a lo que tú esperas, ¿qué harás? Ya Dios no es bueno, ya Dios no es lo máximo. Porque a veces pensamos que Dios es bueno cuando nos concede todo lo que pedimos. Cuando las cosas salen adversas, ya Dios no es bueno. Por eso este tema base en Hebreos 11 habla de personas, y mira que empieza diciendo todas las cosas buenas que vivieron hombres de Dios. Pero también en los versículos 37 en adelante menciona que muchos fueron apedreados, otros fueron aserrados, otros murieron a filo de espada, perseguidos toda su vida. Y a pesar de que no recibieron lo que querían, fueron exaltados por Dios porque su fe nunca menguó, a pesar de lo que vivieron. Yo te pregunto a ti, si tú pides a Dios por algo, lo que sea, algo legítimo, algo que tiene sentido que tú se lo pidas, y Dios no te lo concede, ¿cómo te pondrías? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿O tu fe solamente es buena cuando Dios te la concede? Pero cuando no concede, ¿tu fe es mala? No. No tenemos que orar con fe, pero también ser conscientes de que Dios es soberano, de que a Dios no podemos sobornarlo, a Dios no podemos ginalearlo hablando en panameño. Dios decide lo que quiere hacer, te guste o no. Y mi hermano, por eso me encanta la respuesta de esos tres muchachos. Me encanta porque la Biblia no dice que ellos se reunieron acá aparte de que para ver qué decidían hacer, para ver si ve acá, este tipo nos va a matar. No. Ellos inmediatamente contestaron y me encanta como dice, mira, no tenemos ni que contestarte a tu pregunta. El Dios que tenemos nos puede resolver y librarnos del horno de fuego. Y si no, me encanta esa parte. Y si no, aún así no nos arrodillaremos. ¿Qué pasa contigo si te pasa algo igual? En el caso de ellos, la vida estaba en juego. La vida de ellos estaba en juego aquí. Tal vez tú pidas algo que no tenga que ver con tu vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tu jefe, hablando de las mujeres, tu jefe te dice, bueno, yo te puedo dar la plata para ese hijo enfermo que tienes en el hospital, yo te puedo dar la plata. Pero tienes que, tú sabes, alguien vive cuando alguien da. O tú sabes, tú tienes que, nos ayudamos uno al otro. ¿Qué harías? ¿Mantendrías tu fe haciendo lo que agrada a Dios? A pesar de que tu hijo está enfermo, a punto de morir y le quieres el dinero. Ojo, en el caso de ellos la vida estaba en juego, la vida de ellos. Pero ellos decidieron poner en juego su vida por la fe que tenían en el Dios que adoran. ¿Qué hubiese hecho tú? ¿O qué harías tú? O un jefe que te pide que hagas algo fuera de lo normal en la empresa, pero vas a tener una gran ganancia. ¿Qué harías? ¿Qué arriesgas allí? ¿Qué decidirías hacer? Por eso, mi hermano, la fe, mi hermano, es importante que la tengamos siempre alta. Mira, nada va a disminuir el poder que tiene Dios para tomar las decisiones que tengamos que tomar. Por eso yo te pregunto, ¿seguirías alabando a Dios a pesar de que aún estás enfermo? De que tal vez tú sientes que estás enfermo y Dios no ha hecho nada contigo. ¿Sigues amando a Dios a pesar de que todavía estás enfermo? Y de que tal vez no te vas a mejorar porque a Dios le da la gana, pues.
para ponerlo así duro. Dirías como Job dijo. ¿Cuántos recuerdan cuando hablamos de Job aquí? Aunque él me matare, en él esperaré. ¿Dirías así como hizo Job? ¿O dirías como dijo el profeta Habacuc? Vaya conmigo a Habacuc. Vaya conmigo a Habacuc. Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18, cuando dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Pudieras tú decir eso? ¿Pudieras tú decir, bueno, me botaron del trabajo, no tengo entrada, no sé cómo voy a hacer, la situación se me ha puesto dura, el banco me llamó para decirme que si no pago en tanto tiempo tengo que salir? ¿Seguirías amando a Dios a pesar de todas estas circunstancias adversas? A pesar de que todo está saliendo mal, a pesar de que no tienes manera de solucionar ciertos problemas, Dios seguiría siendo bueno para ti. Tu fe se mantendría alta a pesar de las circunstancias adversas. Porque a veces pensamos que la fe es buena mientras me vaya bien. No, mi hermano, la Biblia habla que estos hombres en Hebreos 11 vivieron perseguidos toda su vida, pero su fe nunca menguó. ¿Cómo estaría la tuya hablando de tiempo adverso? Porque qué rico cuando todo va bien. Mi fe está alta porque me va bien. No tengo problemas, pago todas mis cuentas. Ahí la fe es alta de cualquiera. Pero ¿qué pasó cuando es todo lo contrario? ¿Mantendrías la fe? ¿Irías a la iglesia a brincar y saltar y darle gracias a Dios? ¿Aún en tiempos de dificultad? ¿Mantendrías tu fe alta a pesar de todo? ¿Ves que esto no es fácil, mi hermano? ¿Cuántos tienen una fe alta? Una fe madura. Hermano, porque es fácil tener fe cuando la cosa mancha bien. Siempre lo he dicho. La fe se prueba en los momentos de dificultad. Y por eso Dios trajo a estos hombres. Y mira que mencionó nombre. Habló de Daniel, habló de Jefté, habló de los hombres que en su momento tuvieron tiempos difíciles, pero que Dios siempre respaldó. Tuvieron tiempos duros, pero Dios siempre estuvo ahí y al momento los exaltó. ¿Por qué? Porque la fe de ellos estaba conforme a las circunstancias adversas que vivieron en su momento. ¿Qué nos enseña Dios con eso? Que la fe se prueba en la adversidad. La fe se prueba en los momentos duros, mi hermano. En los tiempos buenos cualquiera tiene fe. En los tiempos duros, en los tiempos de real dificultad, es donde Dios prueba cómo anda nuestra fe. Yo te pregunto, ¿cómo está la tuya? Ay, ay, ay. Y número 3. La fe madura se basa en las establecidas promesas de Dios. Voy a volver a repetir. La fe madura se basa en las establecidas promesas de Dios. Mira lo que dice, volviendo al libro de Hebreos 11, vaya conmigo nuevamente a Hebreos 11, vamos a leer los versículos 39 y 40. Dice así, 39. Y todos estos, hablando de todos los hombres que fueron perseguidos, aserrados, apedreados, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Oye eso, versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa eso, amado hermano? Que Dios tiene un plan para cada persona. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y en esos planes nosotros estamos incluidos. Estamos incluidos en los planes de Dios. Amén. Por eso la fe, y mira que la Biblia lo dice,
Ahí mismo en Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, mi hermano, si tu fe solamente es buena en tiempos buenos, no agradas a Dios. Así de sencillo, fácil, directo y fácil. La fe se prueba en el tiempo de dificultad. Cuando las cosas están duras, cuando la cosa está adversa, cuando está en juego tal vez tu vida, ahí se prueba. Ahí Dios ve cómo anda tu fe, ¿no? Y por eso la Biblia dice que todos estos hombres, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, fueron personas perseguidas, muchos de ellos. Mira cómo murió Isaías, el gran profeta Isaías. Lo partieron por la mitad con un serrucho. Esteban lo apedrearon a muerte. Zacarías lo apedrearon a muerte. Y todos ellos, dice la Biblia, que alcanzaron testimonio. O sea, eran hombres de Dios. Pero la vida no les fue como ellos esperaban. Pero la Biblia no menciona que perdieron la fe. Esteban, la Biblia dice que mientras los apedreaban, miró al cielo y dijo, perdona porque no saben lo que hacen. Dijo Esteban mientras los apedreaba. Yo te pregunto a ti, si la vida te apedrea, ¿cómo te pondrías? ¿Irías a la iglesia a decir, mira, Dios no me está yendo bien, pero aquí estoy con mi fe en alta? O dirías, como dicen muchos cuando tienen problemas, mira, no, es que tengo problemas, me voy a esperar que se me arregle el problema para ir para la iglesia. O sea, quieren crecer primero en vez de nacer. Eso lo hablé en la última ocasión, cuando debe ser todo lo contrario. Dios quiere que tú le busques sobre todo en el tiempo de dificultad, y Dios quiere ver cómo actúas en el tiempo de dificultad, cuánto le amas en el tiempo de dificultad. Mi hermano, todo aquel que tiene ingreso y le va bien, es fácil decir que soy cristiano y que alabo a Dios y que tengo fe. Pero cuando no, ¿cómo te pones? ¿Cómo te va cuando las cosas salen mal? Y a pesar de que oras y buscas de Dios, como que nada sale. Todo sale en contra. ¿Sigue tu fe alta así? ¿Sigues alabando y glorificando a Dios aún en la adversidad? Ay, ay, ay. Mi hermano, no podemos esperanzarnos a las cosas terrenales. Porque, mi hermano, no todas las cosas nos saldrán bien. Habrán cosas que te van a salir adversas. Si no te ha pasado, ten calma, vendrá. Nadie llega al cielo, si quieres llegar al cielo, si no has tenido dificultad y problemas. Eso forma parte del crecimiento espiritual. Y mira que eso no tiene absolutamente nada que ver con la fe. José vivió vida adversa desde muy joven. Usted conoce la historia de José. Y la Biblia no dice que menguó su fe. Que recriminó a Dios todo lo que vivió. Y por eso Dios lo premió al final. Y mira cuántos años tuvo que esperar para que Dios lo premiara. ¿Cuántos años esperas tú? A veces tienes un par de meses en la política, te quieres morir. ¿Sabe cuánta gente cuando le va mal se tira de edificios, se ahorcan, demostrando dónde estaba su fe? En el dinero. Para muchos la fe está en el dinero. Mientras hay dinero estoy bien. Cuando no hay dinero, mi hermano, solo hay que verle la cara. Y tú sabes que tienen problemas. Mi hermano, el gozo de mi Señor es mi fortaleza. A pesar de las circunstancias, no tengo que esperar que me vaya bien para que mi fe sea buena. Mi fe es buena a pesar de que me va mal. Y eso es lo que Dios nos enseña en estos versículos, amado hermano. Nuestra fe debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo te pregunto para terminar, ¿tienes una fe madura de verdad? Si te va mal, ¿recriminas a Dios o le alabas a pesar de que te va mal? ¿Cómo es tu fe? Mi hermano, el tiempo que me quede de vida, si me va bien, gloria a Dios. Si me va mal, gloria a Dios también.
Porque la Biblia me enseña que mi fe no tiene nada que ver con mi amor a Dios. Mis circunstancias no tienen nada que ver con eso. Ahora, todos queremos que nos vaya bien. Pero mi hermano, prepárate para cuando no te vaya bien. Porque es ahí donde Dios te observará. Es allí donde verdaderamente seremos observados, seremos vigilados y Dios nos estará evaluando. Este solamente es bueno cuando tiene plata y todo le va bien. Cuando le va mal, mira cómo se pone. Hay que recogerlo con pala cuando le va mal. Se enfermó y ya, pues todo el mundo tiene la culpa de que está enfermo. Y ya no va a la iglesia, recrimina a Dios de que está enfermo o está enferma y le recriminas a Dios. Mi hermano, Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Sabe cuánta gente por la cual tú oras con mucha fe se muere? Dios es soberano, mi hermano. Dios decide. Y por eso tu fe y la mía debe estar alta, madura, a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos tienen una fe madura, agradable a Dios? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque con lo que vimos hoy, Señor, nos enseñas que tú esperas que todos tus hijos mantengan una fe a la altura de las circunstancias adversas por las cuales puedan estar atravesando. Oro y confío que esta palabra no caiga en sacos rotos y que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. Tal vez en este tiempo hay personas que están afligidas, están pasando por momentos de dificultad, de salud, laboral, económica, y tal vez su fe no está a la altura de lo que están viviendo, porque asociamos que nuestra fe es buena si nos va bien. Y la Biblia me enseña que eso no es así. Los hombres de Dios vivieron perseguidos, algunos de ellos vivieron perseguidos toda la vida. Y su fe siempre estuvo alta, porque sabían en quién estaban creyendo. Por eso, Padre, yo te doy gracias y oro, Padre, de manera ferviente para que nuestros hermanos no se aflijan y que mantengan su fe alta, no importa la circunstancia adversa que puedan estar viviendo. Que entendamos que tú estás calificándonos en los tiempos de dificultad para entonces determinar dónde iremos cuando tú nos lleves. La Biblia dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No todos irán a la misma morada. La Biblia dice que por su fe les será hecho. Y mi hermano, cuando estemos en el cielo, habrá un listado de lugares donde Dios nos enviará conforme a la fe que tuvimos aquí, en tiempos de dificultad. Porque repito, cuando hay plata, cuando se puede pagar cuentas, cuando todo está bien, todo es fácil. Dios no mira esa fe. Pero qué bueno es aquel que tiene fe a pesar de que nada le sale bien. A pesar de que todo está difícil, de que no tiene maneras y mantiene una fe alta. Esa persona tendrá un valor alto para Dios. Y yo oro que todo el Centro Cristiano Embajadores de Cristo tengamos ese perfil, con una fe alta en tiempos difíciles, en tiempos duros. Como esos tres muchachos, Mesac, Sadrach y Abednego, que no dudaron en decirle al rey: métenos ahí, no importa. Mi Dios puede rescatarnos, pero si no lo hace, igual no lo vamos a hacer. Y mi hermano, usted conoce la historia. Dios no pudo quedarse callado frente a la fe de esos muchachos. Y si ellos lo hicieron y recibieron de Dios, eso también aplica para ti y para mí. Si tu fe es alta a la circunstancia que Dios espera, recibirás lo que deseas también. Y por eso, Padre, yo te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, por las circunstancias que estamos viviendo. Oro, Señor, para que las cosas se vayan normalizando y nosotros podamos ir reorganizándonos
y que mis hermanos reciban, Señor, la provisión necesaria en alimentos, en salud, en armonía, como hablamos la última vez, que estemos juntos y en armonía, que podamos llevarnos bien y que solo estemos esperando el momento para volver a tu casa y rendirte pleitesía, honra y gloria. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas y tú sabes de qué tenemos necesidad. Y te pido, oh Dios, que tú suplas a tus hijos. Te oro, Padre, también por el tiempo de oración en los altares familiares. Oro para que ninguna casa de nuestra iglesia permanezca sin oración. Que todos nos podamos reunir todos los días, tengamos un tiempo para ti, Señor, fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo la comunión contigo. Te damos gracias por todo este tiempo que hemos podido permanecernos unidos, unánimes y en oración. Bendigo a todos nuestros hermanos que participaron ayer en las 24 horas de oración y que la recompensa, Señor, será cuando tú así lo decidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y esté pendiente a nuestro acostumbrado viernes de enseñanza. Dios le bendiga.